señora diputada Cristina Díaz, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. A su nombre también y apoyada en su representación, saludo a la familia Calles a través de el licenciado Fernando Elías Calles, familia de todo nuestro respeto, y junto a ellos a quienes de manera muy propia, muy digna y siempre al servicio del partido han estado presentes en distintas partes de la historia del PRI y siempre también activos en cualquier tarea que nuestro partido así lo indique. Quiero saludar con el respeto de siempre a muchos de mis jefes y de mi jefa, expresidentes del Partido Revolucionario Institucional. Lo hago con Gustavo Carvajal Moreno, lo hago con Pedro Ojeda Pollada, con don Adolfo Lugo Verduzco. También lo hago con mi jefe y amigo don Jorge de la Vega Domínguez. Lo hago y lo propio con un activo siempre al servicio del partido, que es nuestro amigo Humberto Roque Villanueva, también con Rafael Rodríguez Barrera, con nuestra amiga, muy querida amiga y expresidenta del partido Beatriz Paredes Rangel, y con nuestro amigo José Antonio González Fernández. Todos ellos miembros de nuestro partido, pero sobre todo dirigentes nacionales con resultados sumamente importantes en la vida política del PRI. A través de ellos saludo a nuestras amigas senadoras, senadores, nuestros amigos diputados que hoy se encuentran representados por el diputado Jesús Rodríguez, nuestro amigo. También saludo a la senadora y expresidenta del partido, María de los Ángeles Moreno, aquí hoy en esta ceremonia que a todos nos convoca, que a todos nos compromete, que a todos nos lleva a pensar en nuestro país y siempre para adelante. Gracias por su presencia a mi amigo el licenciado Emilio Gamboa Patrón, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, al dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, el diputado Canek Vázquez, y a través de todos ellos al honorable presidium, expresidentes de los comités directivos estatales y presidentes de los comités directivos estatales del PRI. Y es que participo al igual que ustedes aquí en el Monumento a la Revolución, con enorme orgullo en este homenaje de admiración y respeto al señor general Plutarco Elías Calles. Gran ciudadano, presidente patriota, hombre que vivió y entendió su tiempo, pero que también, como estadista, vislumbró lo que México necesitaba para hacer realidad los principios sociales de la Constitución de 1917. Su vida fue de un entusiasmo irreductible por un México mejor. Su fe fue llevar a la revolución a la cumbre de lo fuerte y de lo estable. De su temperamento y de su carácter se pueden deducir muchas de sus obras. Supo ser soldado cuando había que serlo, y por sus esfuerzos y sacrificios en diversas acciones de armas, logró, en honor al mérito, sitio preeminente en la carrera militar. Le correspondió a Calles suceder en la presidencia de la República a otro sonorense, el general Álvaro Obregón. Ambos sabían que era inaplazable hacer realidad
los principios constitucionales y trasladarlos a la obra de gobierno, pero sobre todo darles continuidad de largo plazo mediante las instituciones que debían caracterizar al nuevo Estado Nacional. Calles sabía del valor de la paz y de su necesidad para el futuro desarrollo de México. Hizo una gran tarea de sembrador. Por ello, definitivamente, optaría por la política y no por las armas para pacificar el país. Nunca titubeó en la política o en la amistad. Estaba hecho de una sólida madera que los años pulieron y endurecieron con su lucha. Poseía una voluntad permanente que prefería la estabilidad de lo pausado a lo efímero del vértigo. El 10 de septiembre de 1928, todos nosotros recordamos en el mensaje ante el Congreso cómo el presidente Calles hizo una convocatoria histórica. Y esta fue, dicho por él, a orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando, decía, pasar de una vez por todas de la condición histórica del país de un hombre a la nación de instituciones y leyes. Fue así que, ¿y para qué? El avance de la obra revolucionaria en el pueblo reafirmara sus pilares, que participó en la creación del Partido Nacional Revolucionario el 4 de marzo de 1929. Fue así como instauró la primera gran institución política de la vida nacional, en la que habrían de organizarse las expresiones vitales de un país, aún con grandes reivindicaciones pendientes. Y estas instituciones son los movimientos campesinos, el naciente movimiento obrero, los segmentos militares. El objetivo, y lo hemos estudiado mucho, fue crear un partido político nacional acorde a la circunstancia de aquellos tiempos difíciles, cuando en el mundo, recordémoslo, cristalizaban partidos fascistas o totalitarios, y en el nuestro se fundaba un pacto nacional que ordenaría al país y abriría el camino a nuevas etapas de desarrollo. El Partido Nacional Revolucionario instituyó entonces los mecanismos políticos para procesar los acuerdos para pacificar, educar e industrializar el país. El hacer de la paz lo necesario para que hubiera elecciones, civilizar la contienda por el poder y abrir caminos paulatinos a una mayor democracia. Y aún en el destierro, Calles sufrió mengua en su amor por México. Con su salida del país, Calles concluiría su obra al aceptar el traslado pleno a la presidencia de la República de la totalidad de la condición política nacional. Y con ello, entonces, institucionalizaría también el ejercicio del poder político que por largo tiempo residiría esencialmente en la institución presidencial. De esta forma, Calles supo ser soldado, gobernante y estadista cuando hubo que serlo. Señoras, señores, a 66 años de su muerte,
Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre las complejas circunstancias de nuestro tiempo. Son tiempos de cambio y tiempos de desafío para México. Ante la necesidad de un proyecto nacional que dé rumbo y orden al país, la memoria del general Plutarco Elías Calles está más viva que nunca. Es que Calles es legado que nos hace a todos nosotros responsables y enseña la importancia de los liderazgos para transformar la historia. Sobre todo, recordarlo hoy nos compromete a tener conciencia histórica, interpretar nuestra realidad y tener visión de futuro para poder actuar con seguridad en el presente. Comprender que la política es energía para la transformación social, compromiso para dejar la visión de corto plazo que no le permite a muchos profundizar en los cambios que necesitamos, visión para entender nuestro tiempo y responsabilidad para asumir nuestra tarea sin titubeos, es la mejor manera de recordar al presidente Calles. 4 son las grandes lecciones del maestro sonorense que hoy es obligado a recordar para actuar en política y sobre todo para pensar en México. En primer lugar, tuvo una clara conciencia histórica que lo llevó a comprender que no había mejor forma de cumplir con la Constitución de 1917 y de hacer valer los nuevos derechos sociales y laborales adquiridos que pasar de las armas a las leyes y de los caudillos a las instituciones, todas ellas como moderadoras del conflicto social. Sabía de la necesidad y lo hizo de institucionalizar la Revolución Mexicana. Entendió que los derechos solo podían ser garantizados a través de grandes movimientos sociales que fueran integrados a un proyecto nacional. Es que guiado por la idea de un solo programa y una sola acción, integró la diversidad para darle rumbo a México. Logró crear instituciones y leyes como mecanismos para distribuir el poder público por encima del concentrado en los caudillismos locales. En segundo lugar, la capacidad del general Calles de interpretar la realidad y construir un nuevo régimen político y junto a él una nueva estrategia de desarrollo. El Banco de México es una de sus tantas obras institucionales. En tercer lugar, su visión de futuro lo llevó a construir un México para la armonía social y fundar las instituciones sobre las cuales se fincó la edificación, la pacificación y modernización del país a través de un Estado revolucionario y rector de la vida pública. Calles pensó en el México de los 50 años posteriores de la revolución. De los 15 millones de habitantes de esa época, el México rural concentraba el 85% de la población. El 70% de los mexicanos vivían en localidades de menos de 2.500 habitantes. 2 de cada 3 no tenían empleo. Se trataba de una sociedad devastada principalmente por la guerra y con altas tasas de analfabetismo.
En esas circunstancias era obligado a imaginar y crear instituciones económicas, sociales y políticas que ayudaran a consolidar el Estado Nacional. Su visión de futuro es la que llevó a pasar del México de una sola voluntad y del estancamiento económico a la conducción democrática, plural y con visión de Estado que dieron origen a las instituciones que transformaron definitivamente a México. En cuarto lugar, Calles entendió el valor de la política como instrumento para unificar lo diverso y unir polos opuestos alrededor de un proyecto común. Comprendió la importancia de la inclusión política y social en el proceso de cambio en México. Estableció los mecanismos políticos y los acuerdos indispensables para pacificar, educar e industrializar al país. Ordenó la transmisión pacífica del poder y abrió el camino hacia la democracia. Nos enseñó el valor de la política como tarea superior del hombre. La nación de leyes e instituciones que postulara el general Calles en 1928, hoy obligadamente debe ser recordada como una referencia indispensable al plantear la apertura a la diversidad política y la importancia de la discusión de ideas a través del debate parlamentario. Calles comprendió en su tiempo que la inclusión de todos era elemento fundamental para alcanzar la estabilidad institucional alrededor de 600 organizaciones y fuerzas sociales y políticas, así como partidos políticos regionales que se fundaron en un proyecto común que concluyó en la construcción del Partido Nacional Revolucionario, eje entonces del Estado Nacional. Estimados amigos todos, la mejor manera de rendirle un homenaje a don Plutarco Elías Calles es que el partido que él pensó ahora en el siglo XXI construya un nuevo proyecto de país, con visión de futuro y con capacidad de inclusión. En el 75 aniversario luctuoso del general Calles, honrar su memoria es actuar responsablemente, imaginar y construir en estas horas inciertas un mejor futuro. Es que muchos son nuestros pendientes. México tiene hoy una población de más de 113 millones. Somos el 11º país más poblado, con una economía que no genera ni los empleos, ni los bienes y servicios necesarios para que cada mexicano tenga un nivel de vida digno. 2,5 millones de los mexicanos están abierta y totalmente desempleados. Otros 30 millones tienen empleo, pero no tienen acceso a seguridad social, y su empleo es de baja productividad de ingreso. En el México de hoy, solo 16 millones de personas gozan de un empleo formal y seguridad social, y únicamente 1 de cada 5 mexicanos cuentan con los satisfactores mínimos de bienestar. Como Calles ayer, hoy tengamos conciencia histórica. Aceptemos que las instituciones que dieron paz después de la lucha armada de la revolución muestran agotamiento. Como Calles ayer, hoy interpretemos nuestro presente. El régimen político pensado para otro México en otras circunstancias necesita modernizarse, actualizarse. Nuestro actual modelo de desarrollo produce desempleo, pobreza, desigualdad y no crece nuestra economía. El pacto social
está roto ante tanta desigualdad y pobreza. La conciencia histórica debe permitirnos ver que hoy nuestro sistema de justicia no brinda seguridad ni certeza jurídica. Como Calles ayer, hoy debemos tener una visión de futuro y promover la construcción de instituciones de los próximos años. Calles nos enseñó que la verdadera eficacia, la de un gobierno, no existe si el gobierno, no es representativo y excluye. Imaginemos un México sin exclusión, con gobiernos que dan resultados y políticos que verdaderamente representan. Imaginemos un México con seguridad, con bienestar, con empleo y estabilidad. Hay 52 millones de razones para pensar en un México nuevo. Hay 52 millones de pobres en México. Como Calles ayer, hoy retomamos el valor de la política. Bien haríamos en recordar la vocación incluyente de Calles y su visión de futuro cuando actualmente discutimos cuál es la mejor forma de organizar el poder público. En especial, cuando sin observar la gran complejidad se insiste en que la sola obtención de mayorías es suficiente para gobernar. La diversidad y la pluralidad del país nos obliga, tal como lo hizo Calles, a la necesidad de asegurar la legitimidad y el respaldo social suficiente para gobernar, pero con todos y con todas las expresiones. Es que a la alternancia y a la democracia también hay que exigirles resultados. Solo con mayorías estables, cuya esencia gira alrededor de la cooperación política, la cooperación entre los poderes y las fuerzas políticas, habremos de alcanzar gobiernos democráticos que produzcan resultados económicos y sociales. Es evidente que la pluralidad y la democracia han avanzado a mayor velocidad que el sistema político. El desafío que nos toca superar es la creación de las nuevas instituciones de la democracia mexicana. Los tiempos aquellos en el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, y solo le queda la terca resistencia o la oposición a ultranza, ya pasaron. Hay que terminar con los gobiernos divididos y hay que pasar a los gobiernos compartidos. De ahí la idea de muchos de nosotros de impulsar una discusión sobre gobiernos de coalición que nos acerquen a la construcción de un nuevo pacto social, que afiance la voluntad de crecer y de construir un nuevo modelo de desarrollo. Un modelo en el que el ser humano ocupe el lugar central y logre cerrar de una vez por todos la enorme brecha, la indignante brecha de la desigualdad que aún padecemos. Un modelo que permita disminuir drásticamente la pobreza. Es que para que no haya indignados no debe de haber excluidos. Esos 52 millones de pobres hablan por sí mismos y nos hacen reconocer que hemos fracasado. La justicia social fue sometida a la estabilidad financiera, que en sí misma es necesaria, pero no suficiente para asegurar crecimiento con igualdad. Es impostergable impulsar cambios que nos permitan crecer de manera sostenida, con estabilidad, con mayor igualdad, para poder consolidar una economía competitiva que nos dé dignidad y calidad de vida. Es el Estado, definitivamente es el Estado, y no el mercado, el que debe de cumplir
la tarea de ser el gran igualador social en México. Como Calles ayer, tengamos hoy la visión de pasar de México de una sola voluntad y del estancamiento económico a la conducción democrática, plural y con visión de Estado. Un México en el que se recupere el orgullo nacional. El objetivo central de todo ello es reducir las grandes desigualdades sociales, abatir la pobreza y garantizar el acceso a mejores niveles de bienestar. El anhelo de todos nuestros compatriotas es que en el menor tiempo posible México sea un país seguro, con crecimiento, con estabilidad, sin pobreza y con menos desigualdad. El legado de Calles debe darnos fuerza y esperanza para comprender que si bien la historia no tiene finales definitivos, existen oportunidades en que los grandes liderazgos son capaces de transformar sociedades e impulsar la historia hacia adelante. Vayamos hacia una profunda, auténtica transición democrática. Ese es el mejor homenaje que podemos rendir al Calles que hoy a todos nosotros nos reúne y cuya persona exaltamos por su austeridad, por su talento e inspiración como uno de los mejores hombres de México. Muchas gracias.